¿Te acuerdas de SWAT Kats? Razor, di la verdad, ¿realmente te comiste ese último chile? Oh, Divo, no puedo creer que me preguntes eso. Cuando escuchas las palabras Hanna-Barbera, piensas en caricaturas legendarias, tanto de antaño que hasta tus abuelos conocen. Hoy hablaremos de uno de esos casos raros en los que una empresa tan grande saboteó una apreciada producción al punto de no querer saber más sobre ella. Quédate hasta el final para conocer su historia. Déjame tu like si te ha gustado el vídeo y tu suscripción para que no te pierdas cuando hablemos de tus series favoritas. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. SWAT Kats The Radical Squadron es una animación estadounidense creada por los hermanos Tremblay, Christian y Ivan. Tal vez conozcas estos nombres por ser de los creadores de otras series como Los Megabebés y trabajar en producciones como La Bizarra Lunatics. Los hermanos Tremblay son muy fan de los cómics y de la aviación, por lo que no dudaron en crear una animación combinando ambas pasiones. Desde un principio, el enfoque de la historia y los personajes quería dar un toque de dos producciones que los hermanos seguían, Thundercats y las Tortugas Ninja, de allí que los personajes sean animales antropomórficos. Los canadienses tuvieron una oportunidad de oro cuando su propuesta llegó a la mesa de Hanna-Barbera, quienes, en los 90, buscaban producciones similares a los grandes superhéroes de los 80 y de la nueva década, aceptando una producción que sería dirigida en 1992 por la mano de Robert Álvarez, una leyenda que es conocida en la actualidad por estar presente en la producción de los mayores éxitos de Cartoon Network hasta la década pasada, y con los guiones de Glenn Leopold, un talentoso guionista de la compañía que trajo a Scooby-Doo. Aprovechando el bloque dominical de The Fantastic World of Hanna-Barbera, SWAT Kats estrenó el 11 de septiembre de 1993 por el canal TBS. Posteriormente, también sería transmitida por Cartoon Network. No tardó mucho en emisión para conseguir la atención de muchos chicos. El show nos trae la historia de dos gatos antropomórficos, Chance Furlong, apodado T-Bone, y Jake Lawson, apodado Razor. T-Bone y Razor son los mejores aliados y amigos, pero, a su vez, tienden a rivalizar mucho y competir por cosas raras, como ver quién come más picante o quién es el mejor en ciertas cosas. Aún así, su amistad parece inquebrantable. Los dos gatos tienen una gran habilidad para la aviación y combates aéreos, lo que los llevó a ser parte de la agencia paramilitar de seguridad de Ciudad Megacat, conocida como Enforcers o Refuerzos en español, donde eran de los mejores. T-Bone como piloto y Razor como copiloto y controlador de armas. Lamentablemente para nuestros amigos, en una misión tratando de detener a Darkcat, una de las mayores amenazas de Ciudad Megacat, desobedecieron órdenes del comandante Ulysses Ferrell y trataron de detener a Darkcat a su manera, lo que provocó la molestia de Ferrell e hizo que el jet de nuestros héroes cayera y destruyera sin querer el cuartel militar. Esta imprudente acción fue castigada con el despido de Chance y Jake, sumado a la multa de tener que costear la millonaria reparación del cuartel. Los dos amigos terminan siendo asignados a trabajar como mecánicos en una huesera y a pagar por los daños de los que no tenían culpa. Aprovechando los restos de vehículos que hay en su nuevo hogar y sus habilidades como mecánicos, T-Bone y Razor crean un jet llamado TurboCat y deciden hacerse una especie de oposición a la fuerza militar y ayudar a Ciudad Megacat por sus propias manos. Nuestros protagonistas se ganarán la admiración de la ciudad por sus heroicos esfuerzos, pero no solo ganarán el odio de todos los villanos que quieren dominar la ciudad, sino también la envidia del comandante Ferrell y de la fuerza militar. Entre combatir con villanos y la corrupción de la milicia, los dos amigos también deberán salvar el pellejo del inoperante y tonto alcalde Manx. Esto lo harán de la mano del ayudante del alcalde, Calico Briggs, conocida como Cali, una gata rubia y astuta que es la mayor defensora de los SWAT Kats, al punto de que prefiere la ayuda de ellos antes que de la milicia. La competitividad de T-Bone y Razor es tal que ambos están interesados en Cali y tratan de impresionarla, pareciendo el gordito más enamorado que el flaquito. Irónicamente, Cali parece sentir cierto rechazo hacia T-Bone y estar más interesada en Razor. A pesar de esto, la amistad de nuestros héroes es tal que ninguna mujer puede separarlos o enemistarlos, y simplemente es algo como que gane el mejor. Y bueno, no soy furro, pero Cali, además de ser atractiva, está muy preparada y más capacitada para ser alcaldesa. A partir de la segunda temporada, aparece el personaje de Felina Ferrell, la sobrina del comandante Ferrell. Felina es muy parecida en su actitud rebelde a T-Bone y Razor, lo que hace que conecte con ellos a pesar de lo que piense su tío. Incluso, en algunos episodios, parece que T-Bone está interesándose en Felina,
cosa que posiblemente daría paso a que Kali se inclinara más por Razor. Y, en menor participación, aparece la doctora Abyssinian, una arqueóloga que parece estar allegada a Kali. Entre los villanos que nuestros héroes deben combatir está el ya mencionado Darkhat, quien puede decirse que es el principal de todos. Las intenciones de Darkhat son hacer de la ciudad su base principal para dominar el mundo. Los SWAT-Cats sienten también cierto desagrado porque fue el culpable de que los echaran del ejército. La astucia y habilidades de Darkhat lo hacían el villano más difícil de vencer para los SWAT-Cats y el ejército. El amo del pasado, un gato hechicero y tuerto. Por lo general, cuando nuestros héroes lo enfrentan, siempre terminan siendo transportados a alguna época del pasado, como la era de los dinosaurios o la era medieval, tal como pasa en el primer episodio y en el episodio donde deben ayudar a la antepasada de Kali a salvar a una ciudad Megacat medieval, así como combatir a sus secuaces que son monstruos de un ojo. El Dr. Viper, un científico loco experto en bioquímica y bacterias, al transformarse en un ser mitad gato y mitad víbora, quiere que toda la ciudad se convierta en mutantes. También es considerado uno de los villanos más crueles por ser de los que muestran que ha arrebatado vidas en la serie. Mac y Molly, una pareja criminal que, tras escapar de prisión, son recogidos por un científico que trasplanta sus cerebros a unos androides, dándoles habilidades robóticas y creando a los Metallicats. El Lince Rojo, quien es el fantasma de un aviador que T-Bone admiraba y del que imitaba sus trucos. Es un villano de un episodio, pero lo menciono porque su voz en inglés fue interpretada por uno de mis ídolos, Mark Hamill. También mención honorífica para las versiones malvadas de T-Bone y Razor de un episodio donde se transportan a una dimensión en la que ellos y Kali son villanos, y nuestros héroes deben limpiar sus nombres y vencerlos, así como otros villanos que tienen menos protagonismo y por eso no mencionaré. El show contó con 2 temporadas emitidas entre 1993 y los días finales de 1994, un episodio especial en 1995. En Hispanoamérica, la serie está registrada con 23 episodios porque hay un par de episodios que se unieron, ya que fueron recortados por cuestiones de censura y otros porque no se terminaron de producir, probablemente por la posible cancelación. También hay 4 episodios que nunca llegaron a producirse, aunque sí se conoce que tuvieron guión. Se desconoce por qué no se incluyeron en la serie. A diferencia de otras series abarcadas en este canal, SWAT-Cats tuvo una grata aceptación y un rating muy bueno, siendo un aire fresco y una buena fuente de ingresos para Hanna-Barbera. Incluso llegó a formar un fandom en Estados Unidos. Lamentablemente, algunos de los altos mandos de Hanna-Barbera consideraron que la serie era demasiado violenta para los estándares de sus caricaturas más icónicas, como los Picapiedra, Scooby-Doo o los Pitufos. También se presume que recibieron quejas de padres de familia. Hanna-Barbera en ese entonces tenía una campaña un poco light, pero campaña al fin y al cabo, sobre la no violencia en caricaturas infantiles. Tras la fusión con Turner, decidieron cancelar el sueño de los hermanos Tremblay y finalizar abruptamente la serie, privando a los fans de una tercera temporada. En 2015, los hermanos Tremblay iniciaron una campaña para traer de nuevo la serie con nuevas aventuras o con una película, llegando a recaudar fondos para su producción. Incluso, Warner estuvo dispuesta a traer de nuevo la serie bajo el nombre de SWAT-Cats Revolution, cosa que no pasó a grandes avances. En 2022, Toons Media Group se postuló para producir la nueva serie, lo que fascinó a los creadores. Lamentablemente, los hermanos Tremblay tuvieron que declinar la oferta cuando se estaba preparando la producción, porque Toons quería que la serie tuviera un enfoque para niños no mayores de 10 años, dejando de lado el enfoque de acción y juvenil de la original. Aplaudo que estén fieles a sus ideales. Sin embargo, Yvonne Tremblay mencionó que el proyecto no está dejado de lado y que, tarde o temprano, la nueva producción saldrá a la luz para todos esos fans que volvieron a esta animación una de culto. Han pasado 29 años desde su cancelación. Veremos cuánto tiempo más esperaremos para su regreso. La serie llegó a Hispanoamérica el 10 de septiembre de 1994 por Cartoon Network. Se mantuvo al aire por ese canal durante 4 años y pasó a su filial de Boomerang. Posteriormente, fue transmitida en distintos canales locales. Yo, por ejemplo, la conocí y miraba en el canal 6 de mi país por las mañanas los fines de semana. La serie tenía mucha acción, explosiones y demás, pero no sé si clasificarla como tan violenta como la pintan, pues ni siquiera recuerdo algo de sangre. Si bien se da a entender que hay gente que ha perdido la vida, como las que quitó el Dr. Viper, y que se tenía pensado el sacrificio de un personaje de la serie en algún momento, no sé si llega a un grado de mucha violencia, aunque, considerando el estilo de Hanna-Barbera, supongo que sí es hardcore para los estándares de sus otras producciones, que eran más de comedia. La serie presenta una historia semilineal, es decir, es episódica,
pero a su vez deja entrever que su historia tiene secuencia y que pronto tendrá sucesos que la llevarán a seguir una trama hasta un final. Algo que es llamativo es el manejo de las personalidades de T-Bone y Razor, pues no es que salven a la ciudad tanto porque les preocupe, sino porque quieren demostrarle al ejército que cometieron un error despidiéndolos, ganar algo de plata para reparar el cuartel y obtener reconocimiento. Incluso, T-Bone muestra que no le interesa tanto salvar la ciudad y prefiere ver caricaturas, por lo que Razor utiliza la motivación de salvar a Cali para que el rechoncho mueva el trasero y salven al día. Prácticamente, los SWAT Cats son más antihéroes que héroes en sí, al menos del lado de T-Bone, pues Razor es un poco más comprensible. Cali también es un buen personaje y no es una damisela en peligro, pues muestra astucia y valentía en las ocasiones que está con los SWAT Cats, siendo prácticamente una tercera integrante. Los villanos son interesantes, al menos los principales, los demás no tanto. Tal vez me faltó más desarrollo de Chance y Jake, del comandante Ferrell y otros, pero teniendo en cuenta que la serie iba a continuar, lo más probable es que veríamos esto y muchas más tramas de acción. A mí me gustaba la serie. Viéndola de nuevo, sentía que los episodios terminaban muy abruptamente, pero es una caricatura que la puedes ver en un fin de semana si tienes tiempo, o en 2. Está muy bien rankeada, con un 8.4 de 10 por parte del público estadounidense. Yo le daría un poco menos, pero siempre una buena nota. Y sí, me gustaría ver su conclusión. No encontré información sobre alguna transmisión en España o sobre un doblaje para el país, por lo que, si lo tuvo, sabes que puedes dejarlo en los comentarios y sepamos los datos. Para su doblaje en español hecho en Estados Unidos, un caso raro de doblaje español hecho en un país que no habla español, muy al estilo de South Park, Hugo Isaac Alvarado es T-Bone. Era nuestro blanco, comandante. Nada de esto hubiera pasado si usted no hubiera... Victor Mars Jr. es Razor. ¿Sabes, Chance? Aquí hay suficiente material para construir nuestro propio jet. Gladys Parra es Cali. ¡El fuego! Comandante, no puede disparar tan cerca del reactor. Un error y toda la ciudad... Víctor Mares es el alcalde Manx. ¿Por qué no continuamos esta junta en el campo de golf de Megacat, el torneo? Isidro Olace es el comandante Ferrell. ¿Y usted qué sugiere que hagamos, señorita Briggs? ¿Qué espera quedar casada? Erika Robeldo es Felina. ¡Demonios! ¡Lograron escapar! Jesús Brock es Starcat. Ya era tiempo de que me saludara, comandante. Me imagino. Y Alejandro Abdala es el amo del pasado. Soy el amo del pasado. Estuve encerrado aquí durante 800 años. En su idioma original, hecho en Estados Unidos, Charlie Adler es T-Bone. Barry Gordon es Razor. Tress McNeil es Cali. Jim Cummings es el alcalde Manx. Gary Owens es el comandante Ferrell. Lori Allen es Felina. Rock Peters es Darkcat. King Curtis es el amo del pasado. ¿Y tú recordabas a SWAT Cats? ¿Te gustaba o no? ¿Te gustaría que volviera y le dieran un digno final? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.